Vamos a iniciar por aquí Está Juan Antonio. y Hola, Juan Antonio. vamos a Hola, Jaime. Me alegro mucho de comenzar. verte. Ya se está Igualmente. grabando. Un segundo, que También ya está entramos en directo y Bárbara también. está comenzando. Hola, Bárbara. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Creo que estamos en horario de tarde, con excepción de Costa Rica y Colombia. Estamos de tarde, buenos días en Costa Rica, Colombia y a todos quienes nos acompañen. Ya estamos en la cuarta sesión de este seminario de trabajo de la Red Iberoamericana de Contratación Pública sobre desafíos jurisdiccionales en contratación pública con estas visiones desde la Unión Europea y Latinoamérica en un momento muy relevante, geopolítico, geoestratégico. Es cosa de encender la radio, mirar el telediario y ver qué es lo que está ocurriendo. Se firmó entró en vigor hace pocas semanas el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Está avanzando el nuevo protocolo de acuerdo entre Chile y la Unión Europea, las nuevas políticas económicas, industriales y de defensa desde los Estados Unidos. El mundo está en un momento relevante. Tenemos muchísimas modificaciones y reformas en las leyes de contratación pública, contratación estatal, contratación administrativa, como se les denomine, desde Italia hacia América, pasando por España y Portugal. Así que es un momento relevante y particularmente es un momento relevante para la protección y defensa de los derechos fundamentales y la sumisión al derecho como expresión democrática de las administraciones públicas, de los poderes públicos. Y los remedios en el ámbito de la contratación pública son esenciales para poder alcanzar esa finalidad, el centro, ¿no? La centralidad de la persona humana, como dice Jaime, el profesor Rodríguez Arana, que es uno de los máximos desafíos que tenemos hoy como sociedades democráticas, camino a la civilización. Y en esta cuarta sesión de medidas suspensivas y cautelares, tenemos elenco de lujo, con el apoyo de los observatorios del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, y además de universidades y de otros organismos que nos colaboran. Y vamos a contar con un querido profesor y colega que además está en el despacho de enfrente. Estamos frente a frente de despachos ahora, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, el profesor Juan Antonio Carrillo. Tenemos magistrados, profesores de distintas universidades, nos acompañan de Simone Francario de Italia, el magistrado Alex Rojas de Costa Rica, el magistrado Carlos Francisco Saavedra de Colombia, doña Gabriela Stortoni de Argentina, y hoy vamos a tener nada más y nada menos que al presidente del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, doctor Joaquín María Barrón Tous, como moderador. Los avisos que siempre damos: este es un ciclo, el ciclo completo está publicado en la página web de Radicop, se certifica la asistencia y quiero dar las gracias a los coordinadores de este seminario, a la doctora Juliana Guevara de Colombia, al doctor Elaro Ortega de Costa Rica, por la coordinación de esta actividad. No es sencillo. Y además dar la enhorabuena al profesor Elaro Ortega, que ha asumido la dirección del Observatorio de Contratación Pública de Costa Rica en esta segunda etapa de desarrollo del observatorio. Enhorabuena, Elar, éxito y toda la colaboración de la red y de los observatorios en esta nueva etapa. Y como siempre lo hacemos, las tradiciones importan, dejamos a nuestro director general, al profesor doctor Jaime Rodríguez Arana. Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días, muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto participar al inicio de estos seminarios tan bien organizados, tan plurales, donde se da cita la doctrina, la jurisprudencia, los gestores de la contratación, para abordar los temas en cada momento más candentes y más importantes de la contratación pública. Por eso quiero
saludar a mi amigo y colega Juan Antonio Carrillo. Me alegro mucho de verle en este seminario, al profesor Simone Francario, que no es la primera vez que está con nosotros, a la doctora argentina Gabriela Stortoni, de la Universidad 2 de Febrero, al magistrado Carlos Francisco Saavedra, al magistrado costarricense Alex Rojas y, por supuesto, tenemos el gran honor de que modere esta sesión el presidente del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, Joaquín Barrón. Y, por supuesto, como ha dicho Enrique, este tipo de actividades no se pueden realizar sin una coordinación efectiva, constante y eficaz como la que hacen Juliana Guevara y Carlos Francisco, perdón, Elar Ortega. Bueno, a mí me gustaría dar una conferencia, una charla sobre el tema de hoy, de los efectos suspensivos o de la suspensión y las medidas cautelares de los recursos contractuales, pero no lo voy a hacer porque no me corresponde y por lo tanto, pues dejamos que fluya el conocimiento y la sabiduría. Únicamente quiero hacer una consideración muy breve, pero de verdad, y es que ciertamente en la justicia cautelar o la justicia de eficacia de este tipo de resoluciones que materialmente son jurisdiccionales, cuando se trata de dilucidar si un contrato debe o no ser suspendido, al final de cuentas estamos en presencia de dilemas que afectan a la vida misma del contrato, que afectan a la calidad de las prestaciones, que afectan a los derechos de los ciudadanos a recibir bienes, obras, servicios de calidad en relación con las contrataciones. Y claro, cuando se pondera en ese juicio de eficacia el interés público y los intereses particulares, pues este tipo de consideraciones son siempre bienvenidas y relevantes. Pero yo me quedo aquí porque solo lo que tengo que hacer es saludar y saludo además a todas las personas que están siguiendo este seminario. La verdad es que tenemos el privilegio y el honor de contar con muchas personas todas las veces que se convocan, que están presentes, que colaboran, que participan y que entre todos hacemos esta gran iniciativa de la Red Iberoamericana de Contratación Pública que con tanto tino y sentido de la prudencia dirige Enrique Díaz. Que tengan muy buen seminario y un saludo muy cordial y afectuoso para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez Arana. Siempre un privilegio tenerlo para inaugurar estas sesiones de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Y aprovechamos, profesor Rodríguez Arana, de seguir con los anuncios de materias de profesionalización que tendremos nuestro congreso anual pronto en Colombia, en octubre, 14 y 15 de octubre en Colombia, bajo el monográfico de profesionalización y valor público. Así que pronto haremos el anuncio y además del Congreso de Geoestrategia y Contratación Pública que será en Punta Cana en el mes de noviembre, organizado por la Red Internacional de Observatorios y en colaboración con la red. Tenemos bastante trabajo por delante durante este año. Así que Enrique, dejamos si me dejas Sí, por agregar favor, una profesor. cuña publicitaria, en mayo vamos a tener en las jornadas iberoamericanas de Pazo de Mariñán, de mi tierra, de Coruña, este año, aunque el tema es tecnología y derecho administrativo, pero hay una mesa siempre sobre derecho contractual público iberoamericano y ahí también va a haber oportunidad algunas personas de las que yo veo que están con nosotros de seguir hablando de estos temas. Ya está. Voy a compartir por el chat las referencias del Congreso Internacional de Mariñán, que es una referencia ya en el ámbito iberoamericano, así que para que puedan participar también. Dejamos aquí al moderador, a don Joaquín Mario Barrón, para que conduzca los trabajos. Gracias, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos. Vamos un poco ya a prueba de tiempo con esta presentación. Y bueno, pues en primer lugar agradecer tanto a Redicop como a, bueno, a todos los coordinadores, pues bueno, pues esta labor que estás haciendo, pues que estimamos que es muy interesante, sobre todo el Tribunal de España porque nos abre nuevas perspectivas. Lo tengo que decir porque ya me tocó como ponente, pero no
no como coordinador, ¿no? Y bueno, en esa tarea de coordinación, pues nosotros hemos hecho nuestra propuesta y bueno, pues amablemente LAR me comentó también con Enrique que si me hacía cargo de la moderación. Y bueno, pues hoy tengo pues el gusto de encargarme de ella porque, bueno, he tenido la suerte de también de poder presentar a unos profesionales de primer orden, ¿no? En todos los países que participamos hoy, ¿no? El orden que vamos a seguir hoy pues en primer lugar va a ser Italia, después de abordar, bueno, por Italia Simone Francario, el doctor Simone Francario. En segundo lugar, el profesor Carrillo. En tercer lugar, Alex Ortega por Costa Rica. En cuarto lugar, Carlos Francisco Saavedra por Colombia. Y en último lugar, la señora Gabriela Estortón. Así que, bueno, pues comenzamos en primer lugar. Esta sesión, como sabéis, trata sobre las medidas cautelares y suspensivas, la importancia que tienen en el ámbito de la tutela judicial o la tutela cuasi jurisdiccional, depende, ¿no? Del momento de la fase del procedimiento de contratación donde ésta se dicta y la importancia que ella tiene pues precisamente en la eficacia o la eficiencia de esa tutela, dado que esos efectos que produce esa medida suspensiva va a determinar que digamos que el interés de un licitador, de un recurrente, de un interesado, pueda guardarse o no, como no es tanto un fin resarcitorio como puede ser el fin de poder obtener pues, pues defendido sus intereses de poder alcanzar pues la adjudicación en una licitación pública, ¿no? Y de eso se trata hoy, ¿no? De ver cómo articulamos en los distintos países esas medidas suspensivas para la protección de los derechos de los licitadores en un determinado procedimiento. Bueno, pues en primer lugar voy a presentar al profesor Simone Francario, que es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Campus y tuvo su título de doctor en la materia de Innovación y Gestión de los Recursos Públicos, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Molise. Y también ha tenido un legum de magíster en General Legal Studies en en la Cardoso School of Law de la Yeshiva University de Nueva York. Colabora asiduamente en la revista de Jurídica de Relevancia Nacional y es autor de diversas publicaciones científicas sobre derecho administrativo internacional. Es autor en particular de una monografía llamada, bueno, en español, Los contratos públicos adjudicados según las normas de derecho internacional en el Código de Contratos Públicos. Por ello, bueno, pues le cedo la palabra que nos ilustre y como sabéis tenemos un tiempo limitado de 15 minutos, que en el caso del profesor Francario pues terminará a las 17:35 horas. Muchísimas gracias. Simone está desconectado, parece, ¿no? O por lo menos no se oye, está la imagen. Vamos a ver cómo lo conectamos. ¿Y salió? Se estará reconectando probablemente, Enrique. Sí, sí. Parece que no está conectado, ¿no? Parece que no está. Pues yo lo No, veía hasta hace un momento. ahora mismo no está. Bueno, sí que avanzamos y lo incluimos tan pronto se pueda Avanzamos conectar. entonces, ¿no? Bueno, pues continuamos. Después pues, a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues paso entonces al segundo de los ponentes. El segundo de los ponentes es por España y aquí, bueno, pues sí que tengo el inmenso orgullo de presentar a una propuesta que me hacía mucha ilusión traerla cuando Enrique me nombró coordinador, que es contar con el catedrático don Juan Antonio Carrillo Donaire. Don Juan Antonio fue, aunque él era muy joven, fue profesor mío y entonces desde entonces le admiro, le tengo una profunda admiración y le sigo y le he seguido desde hace tiempo. Juan Antonio es catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Sevilla,
bueno, pues es además un profesor bastante con muchísima actividad docente, con muchísima actividad también de realizar pues nuevas actuaciones en nuevos campos, no solamente en el ámbito universitario, sino también en el ámbito profesional. También aquí, por ejemplo, en Andalucía, pues tiene un título de experto en Derecho de Contratación Pública bueno, que parece ser que es bastante, o sea, es bastante complicado que las empresas quieran apostar por un título que además no es económico, pero año tras año confían en él. Y desde el año 2018, pues anualmente, pues tiene este título de experto en una institución privada y que tiene muchísimo éxito y cada vez tiene más prestigio, al menos aquí en Andalucía. Juan Antonio, bueno, pues ha dirigido numerosas tesis doctorales en materia de derecho administrativo. Si bien su currículum es muy extenso, pero solamente voy a hacer, digamos, relevancia a aquellas actuaciones que tienen que ver con el ámbito de la contratación pública. Juan Antonio ha sido consejero del Consejo Consultivo, que es el máximo órgano consultivo que tiene la comunidad autónoma, durante 5 años, donde se ven expedientes, como sabéis, de modificaciones contractuales, de revisiones de oficio, en fin, algunas materias relacionadas con la contratación pública. Y después también tiene muchísimas publicaciones en la Revista Española de Derecho Administrativo, la Revista Andaluza de Derecho Administrativo, y así como también, bueno, pues tiene una vasta experiencia también en el ámbito de la abogacía privada, ¿eh? Ha sido fundador y socio de una firma legal aquí en España, que también es muy reconocida y pues especializada en derecho público. Así que, bueno, pues sin más, te voy a conceder la palabra, Juan Antonio. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, te tengo que decir que tu tiempo es hasta y 38, ¿vale? O 38, 39. ¿De acuerdo? Muchísimas Muy gracias. bien, muchísimas gracias por la presentación tan cariñosa, Enrique. Primero tengo que agradecer a Enrique y también a Jaime Rodríguez Arana y Enrique Díaz Bravo su invitación, pero sobre todo a ti, Joaquín, porque has promovido que yo pueda estar aquí y bueno, has hecho una presentación que me emociona y que te agradezco muchísimo. Voy a intentar limitar incluso más el tiempo para dar entrada también al debate, a ser posible, y me voy a referir al problema de la justicia cautelar en relación con los recursos en materia contractual, centrándome en el caso español. Bueno, la primera observación que debemos hacer cuando afrontamos esta materia es reconocer que la justicia cautelar en muchas ocasiones es la garantía de la justicia material. Sin la justicia cautelar, la justicia material muchas veces no se puede producir. Si no hay justicia cautelar, podemos evitar el efecto útil del recurso, como decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su conocida sentencia Factor Tame, el efecto útil del recurso que quedaría desvirtuado porque si se produce particularmente el acto de adjudicación del contrato y éste empieza a ejecutarse, es una situación prácticamente irreversible para quien pretende, en derecho, haber sido el adjudicatario del contrato y no lo ha sido finalmente. Es verdad que las cuestiones de justicia cautelar en el ámbito de los recursos administrativos y también del recurso jurisdiccional, de la jurisdicción contencioso administrativa, tiene una regulación en general en los países de tradición continental muy restrictiva, por cuanto el contrapeso a la concesión de medidas cautelares es el interés público en la ejecución de los actos administrativos y de las decisiones administrativas. Y ese es un interés preponderante. No en vano se articula jurídicamente en los países de ese ámbito continental un efecto de eficacia directa y de ejecutividad de las decisiones administrativas porque éstas gozan de presunción de legalidad, incluso, como dice alguna legislación española, de presunción de acierto, no solamente de legalidad. Frente a esa presunción, destruir esa presunción por la vía de una medida cautelar y paralizar el efecto inmediato de la ejecutividad de los actos administrativos es una cuestión de ponderación de intereses, como decía el profesor Rodríguez Arana en su presentación. Es decir, las cuestiones relativas a la apariencia de buen derecho o las cuestiones sustantivas que en el ámbito de la jurisdicción civil o de la jurisdicción ordinaria tienen peso en la justicia cautelar, aquí quedan al margen. Es una pura ponderación de intereses, donde el peso
del interés público en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración en el dictado de sus resoluciones y actos administrativos se enfrenta como gran cuestión a un interés privado de parte. Por lo tanto, lo normal en el ámbito de los recursos administrativos es que esa ponderación se decante a favor de la ejecución directa del acto. Y este es el problema de fondo en el que se encuentra la concesión de medidas de justicia cautelar o de medidas cautelares en el ámbito también de la contratación y del derecho administrativo en general. Claro, aquí el punto de partida es que si la adjudicación y ejecución del contrato hace perder efecto útil al recurso, hay que buscar una fórmula que permita cautelarmente, por lo menos garantizar una resolución independiente en instancia administrativa, una resolución independiente en derecho frente a la decisión de la Administración de adjudicar el contrato que es cuestionada por un tercero. Este es el punto de partida. En este punto de partida, en Europa, las directivas de contratación pública incluyen una regulación específica en directivas específicas que han regulado desde el año 89 el recurso administrativo en materia contractual, la pretensión de recurso administrativo que se ha configurado en casi todos los países europeos como un recurso especial, es decir, un recurso no ordinario y que además resuelven, en aplicación de esas directivas europeas, órganos independientes a la Administración que al menos tienen una independencia funcional, si no orgánica, como es el caso del tribunal que preside nuestro moderador de hoy. Y en esas circunstancias de la regulación del recurso se establecen, entre otras cuestiones, la obligación de que los Estados prevean en su legislación de contratos la aplicación de una cláusula que las directivas llaman de stand-still period, un periodo de stand-by, de no ejecución del acto recurrido cuando este es la adjudicación, por el tiempo que media entre la adjudicación del contrato supuestamente ilegal a los ojos de un licitador que no ha resultado adjudicador y la resolución de ese recurso especial. Un tiempo que permita que un tribunal independiente se pronuncie en derecho por primera vez de forma externa a la Administración sobre la legalidad del acto de adjudicación. Ese es el periodo de standstill que tiene un sentido cautelar para garantizar el efecto útil de ese recurso, de la resolución de ese recurso ante los tribunales. Bien, esas directivas, como digo, no son las generales de contratación administrativa las que establecen este recurso especial, sino que son directivas que desde el año 89 pues, han tenido distintas versiones. La versión actualmente vigente de esas directivas es del año 2007, la directiva 2007/66 Unión Europea, que establece no solamente el supuesto de standstill al que me estoy refiriendo, sino también los actos que son susceptibles o puedan ser susceptibles de recurso especial, que no solamente son los actos de adjudicación, sino también actos incluso de ejecución del contrato, por ejemplo los modificados a los que se refería antes Joaquín Barrón, o actos previos al acto de adjudicación, los actos de preparación del contrato, desde el anuncio de la licitación hasta los actos previos al momento de adjudicación del contrato, los pliegos, las aperturas de sobres que conllevan la exclusión o pueden conllevar la exclusión de algunos contratistas, etc. ¿no? Actos preparatorios que en el ámbito del derecho administrativo llamaríamos de trámite. Algunos de esos son cualificados y también son susceptibles de recurso especial. Pues bien, España ha sido, en el caso español, la singularidad más notable es que España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias ocasiones por una deficiente transposición de la Directiva de Recursos Especiales. En concreto, las 3 ocasiones en las que se ha producido esa condena y que han conllevado reformas normativas posteriores en el ámbito español son estas. En primer lugar, una sentencia de 15 de mayo de 2003 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es muy conocida y muy trascendente porque es la primera vez que se analiza en la justicia de la Unión Europea el peculiarísimo o la peculiarísima adaptación del concepto de poder adjudicador, que es un concepto europeo, al ámbito español. Ya saben ustedes que poder adjudicador para la Unión Europea es cualquier administración, autoridad o entidad vinculada o dependiente de la administración pública que tenga personalidad jurídica
desarrolle una actividad de interés general, que no tenga carácter mercantil y que esté controlada financieramente o políticamente, como capacidad de designación de los órganos de gobierno o a través de recursos financieros por una administración pública. En España, tradicionalmente, las entidades que tenían una naturaleza jurídica privada, pero que dependían o estaban vinculadas a una administración matriz, estaban excluidas de la ley de contratos. La ley de contratos no se llamaba aquí en España ley de contratos del sector público, sino ley de contratos de las administraciones públicas, para eliminar de su ámbito objetivo de aplicación a quien no tuviera la condición subjetiva de administración pública. Pues en esta sentencia que antes he citado de 15 de mayo del 2003, analiza la actuación de un poder adjudicador que España no consideraba tal, que consideraba una entidad no sujeta a la ley de contratos, y se cuestiona también la inadaptación que ese concepto en España mal entendido de poder adjudicador en aquella época provocaba, porque resultaban que sus actos de adjudicación quedaban excluidos de la Directiva de Recursos y de la legislación de contratos. Y se condenó a España por esa mala transposición. La segunda ocasión que España fue condenada fue a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de abril del año 2008, en la que se dilucidó o se puso de manifiesto una inadecuada, indebida transposición de las directivas de recursos, en concreto de la primitiva, de la del año 89, de la primera, porque en España la legislación entonces vigente no impedía formalizar el contrato y que éste empezara a ejecutarse en un momento inmediatamente posterior a la adjudicación. No había una carrera, como algún autor ha dicho, una carrera por la formalización para evitar el recurso especial, porque producida la adjudicación difícilmente en el ánimo del recurrente prosperaría la intención de interponer recurso administrativo especial. También fue condenada España por esa indebida transposición, obligándola a establecer esa cláusula de standstill que media entre el acto de adjudicación y la interposición del recurso. Una vez interpuesto el recurso, hay que contemplar también el efecto suspensivo automático de ese recurso, para garantizar que el tribunal independiente se pueda pronunciar sobre la legalidad de la adjudicación con carácter previo a que ésta se materialice, a que la adjudicación venga proseguida de la formalización del contrato y de su ejecución. Y por tercera vez fuimos condenados de forma más reciente en abril, el 5 de abril del año 2015, por otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ese caso relativo a un asunto que se dilucidó judicialmente aquí en Andalucía, porque es una sentencia que resulta del planteamiento de una cuestión prejudicial que se plantea frente a la indebida también transposición de la Directiva de Recursos, en concreto en lo relativo a la posibilidad de recurrir no ya el acto de adjudicación, sino los actos de trámite intermedios o previos al acto de adjudicación. El resultado de todas estas condenas en España pues ha llevado al legislador actual, que es el legislador que dio luz a la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017 y que entró en vigor en marzo del 18, a una regulación completa, no solamente de la justicia cautelar en el ámbito del recurso especial frente a los actos de tramitación y adjudicación de los contratos, sino también una visión global del propio recurso, más ajustada a la legislación europea y a las directivas europeas. Yo quiero resaltar los aspectos positivos de esta regulación, por un lado, y por otro lado quizá también algún aspecto negativo que tiene, desde mi punto de vista, la regulación del recurso especial en España. Como aspectos positivos a resaltar, bueno, pues se prevé esa cláusula de standstill, ese periodo desde que se produce el acto de adjudicación en el cual no se puede formalizar el contrato ni tampoco ejecutar, que es equivalente, por el mismo plazo, que es el que la ley reconoce para la interposición del recurso especial. Con carácter general son 15 días hábiles, aunque hay alguna especialidad cuando el contrato se financia con determinados mecanismos de financiación de fondos europeos en el que se acortan los plazos, pero ese es el plazo general de la cláusula standstill. Además, su incumplimiento, si la administración formaliza o se realizan actos de ejecución del contrato tras la adjudicación, es una causa de nulidad de pleno derecho de ese contrato, que es una causa específica contemplada en la ley de contratos para predicar la nulidad
de los actos posteriores a la ejecución que no han esperado, digamos, al pronunciamiento del Tribunal Especial de Recursos Contractuales. Además, el propio acto de adjudicación, si es impugnado, pues conlleva la suspensión automática hasta que se resuelva el recurso por el tribunal. Pero estas medidas cautelares, no ya la cláusula de standstill, sino las medidas cautelares con carácter general que se pueden solicitar en cualquier recurso, en cualquier interposición de recurso especial, no solo contra la adjudicación, sino con cualquier acto susceptible de recurso especial. Esas medidas cautelares, digo, se pueden solicitar con carácter, incluso con antelación, con carácter previo a la propia interposición del recurso. Prevé la ley un plazo muy corto para que el tribunal responda o califique esas medidas cautelares. Prevé también la posibilidad de que, salvo que sea el acto de adjudicación, en cuyo caso es automática esta suspensión, como he dicho, el tribunal pueda fijar cauciones o garantías para el recurrente que solicita esas medidas cautelares. Y finalmente, bueno, pues esta regulación también conlleva el incumplimiento de esas medidas cautelares, en caso de que sean acordadas, también conlleva o es una causa específica de nulidad. Esta sería la regulación española que se acorde a la directiva con carácter general. ¿Algún aspecto negativo? Bueno, lamentar que cuando no cabe recurso especial, en concreto es a partir de ciertos umbrales económicos de valor estimado del contrato, a partir de los cuales se puede interponer el recurso, que con carácter general en contratos de servicio y suministro son 100.000 euros, ciento y pico mil dólares, y en el caso de los contratos de obra o de concesión, la cifra es mucho más elevada, son 3 millones de euros. En esos supuestos no cabe, por debajo de esos umbrales, no cabe recurso especial y estaríamos en el régimen general del recurso administrativo ordinario en el que no se prevén estas medidas de este carácter. También la ley española contiene algunas excepciones al régimen de medidas cautelares, que es verdad que están contempladas en la directiva, pero que no con carácter obligatorio. En España nos hemos acogido a estas excepciones, que particularmente son las excepciones que rigen en aquellas fórmulas contractuales que se llaman aquí sistemas de racionalización de la contratación pública, acuerdos marcos, sistemas dinámicos de adquisición, donde no se producen esos efectos suspensivos porque aquí la licitación se produce en dos etapas. Por un lado está el acuerdo marco general o el sistema dinámico de adquisición y después la adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico. Y bueno, hay alguna excepción también de recurso especial que quizá pudiera ser cuestionable, pero yo creo que esta cuestión puede dejarse para el debate, que es, por ejemplo, la exclusión de los llamados contratos de emergencia. Y por no pasarme del tiempo que me ha concedido nuestro moderador, me voy a limitar a apuntar una peculiaridad también del sistema español, y es que la cláusula standstill no opera en la interposición del recurso especial frente a los actos de trámite, pero nada impide que recurrir un acto de trámite, si el Tribunal Especial no resuelve el recurso frente a ese acto de trámite, pongamos por caso la exclusión de un contratista, cabe, y esto es jurisprudencia de los tribunales especiales, ampliar el recurso al acto de adjudicación, predicándose entonces los efectos suspensivos, siempre que no se haya resuelto el recurso, porque si se ha resuelto el recurso frente a la, por ejemplo, exclusión o a la interposición de un recurso frente a un pliego o un anuncio de licitación, si se ha resuelto el recurso, el acto de adjudicación posterior solo podrá impugnarse si no se dan las tres identidades de la cosa juzgada material. Es decir, si hay una razón jurídica distinta para impugnar el acto de adjudicación posterior a la que animó al recurrente a adjudicar el acto previo. Hay, con esto termino, una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo en España, que además me proporcionó su conocimiento, Joaquín Barrón, muy amablemente, que ha reconocido ese efecto de cosa juzgada material de la resolución previa de un recurso frente a un acto de trámite cuando se impugna la adjudicación, que quiero decir es una doctrina especialmente trabajada y especialmente bueno, pronunciada de forma muy pionera por el Tribunal Andaluz de Recursos Contractuales. Espero no haberme cedido mucho del tiempo y quedo a su disposición para cualquier cuestión o aclaración en el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, muy claro, ¿eh? Perfecto, ha estado fenomenal de tiempo y muy sintético, bueno, lo que esperaba y más, ¿eh? Así que muchísimas gracias por aclarar nuestro régimen jurídico aquí en España. Bueno, ahora sí, pasamos al doctor Simone Francario, al cual ya he presentado
Con lo cual, como usted se conoce, no le voy a volver a presentar. Pero bueno, Simone Francario, recuerdo que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Campus. Y bueno, pues ahora por Italia pues va a pasar a exponernos el régimen jurídico de medidas cautelares y suspensivas, supongo que en el ámbito italiano. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la introducción, doctor Barro. Y en primer lugar, quisiera dar las gracias a toda la organización de este ciclo de seminarios, a la Redicop, a todos los organizadores, por haberme invitado a intervenir sobre temas más tan importantes e interesantes. Y en mi intervención trataré de la disciplina italiana que regula las medidas suspensivas y cautelares en las controversias judiciales en materia de contratos públicos. Y en primer lugar, tengo que hacer una precisación porque en el sistema de justicia italiano, las controversias judiciales en materia de contratación pública están reguladas por un rito especial del proceso administrativo, el rito denominado rito especial de contratación pública, que no sustituye por completo al rito ordinario, sino que lo complementa con algunas normas especiales. Y la misma estructura se aplica también a la tutela cautelar. Tenemos, por tanto, una normativa ordinaria general de la tutela cautelar que se complementa con algunas disposiciones especiales del rito especial de contratación pública. Y en la presente presentación, en primer lugar, examinaré la disciplina general establecida por el Código del Proceso Administrativo en materia de medidas cautelares. En segundo lugar, analizaré la normativa especial prevista por el rito procesal especial de contratación pública. Y, por último, nos centraremos en un caso concreto, en un case study emblemático. Pues las normas generales del proceso administrativo establecen que la concesión de una medida cautelar requiere la existencia de dos requisitos fundamentales distintos, que en el detalle son el fumus boni iuris y el periculum in mora. En cuanto al primer requisito, al fumus boni iuris, se trata de una valoración de la probabilidad de que el recurso sea fundado. La solicitud de medidas cautelares debe indicar los elementos que inducen a una previsión razonable sobre el resultado claramente positivo del recurso. Y en cuanto al segundo requisito, en cuanto al periculum in mora, este presupuesto consiste en el riesgo concreto y actual de que mientras se tramita el juicio, el recurrente pueda sufrir un prejuicio grave y difícilmente reparable mediante una compensación económica equivalente. El prejuicio debe evaluarse, en este caso, en relación con la situación específica del recurrente o del demandante y la naturaleza también del bien que el recurrente pretende y quiere proteger. Y ambos los requisitos deben estar siempre presentes para solicitar cualquier tipo de tipología, de tipo de medida cautelar. Las medidas cautelares, de hecho, en el ordenamiento italiano pueden ser de varios tipos. Tenemos las medidas cautelares colegiadas, las que constituyen la forma ordinaria y son dictadas por el colegio en sala de consejo, tras haber garantizado el derecho a ser oído a las partes. Luego tenemos las medidas cautelares monocráticas, y estas son medidas cautelares que el recurrente puede pedir en casos de extrema gravedad de urgencia que no permiten esperar la primera sala de consejo. En este caso, la solicitud de medidas cautelares se presenta al presidente del tribunal administrativo regional, que puede dictar un decreto provisional, cuya eficacia se limita hasta la siguiente deliberación colegiada. Y al final, tenemos las medidas cautelares ante causam. Estas son medidas cautelares que se pueden solicitar en situaciones de gravedad de urgencia excepcionales, tales que no permiten ni siquiera la notificación del recurso. En este caso, estamos antes del proceso y es posible solicitar una medida cautelar provisional siempre al presidente del tribunal, que
en caso de que se admita la solicitud de medida cautelar, concede las medidas cautelares mediante un decreto que también es temporal y provisional. Y, de hecho, la particularidad de estos tipos de medidas cautelares es que si el recurso no se notifica en los 15 días siguientes y no se deposita en un plazo de 5 días a partir de la última notificación, el decreto pierde su eficacia. Y una característica fundamental, siempre en cuanto a la estructura general de la tutela cautelar nel proceso administrativo, es el carácter atípico de las medidas cautelares. El artículo 55 del Código del Proceso Administrativo establece que el juez puede adoptar las medidas que, según las circunstancias, parezcan más adecuadas para garantizar provisionalmente los efectos de la resolución sobre el recurso. Esto, en otras palabras, significa que el juez no se limita como pasó en el pasado, al inicio del Código del Proceso Administrativo en Italia, no se limita únicamente a suspender la eficacia de la resolución impugnada, sino que puede adaptar el contenido de su resolución para proporcionar la protección más adecuada al caso concreto. Y, por ejemplo, en un litigio sobre una licitación pública, el juez podría claramente ordenar la suspensión de la adjudicación, impidiendo que la entidad adjudicadora celebre el contrato, así como podría disponer la admisión con reserva de un licitador excluido. También podría ordenar a la entidad adjudicadora que reexamine una fase específica del procedimiento, por ejemplo, la evaluación de una oferta técnica, y también podría ordenar provisionalmente el pago de una suma de dinero, como en el caso de retrasos en los pagos por parte de la administración pública. Y lo que acabamos de examinar constituye la normativa general sobre las medidas cautelares en el proceso administrativo. Y como hemos mencionado al principio, a dicha normativa general se suman una serie de normas especiales previstas en el rito especial de contratación pública, rito que se rige principalmente por el artículo 120 del Código del Proceso Administrativo. Y en ese contexto, la fase cautelar adquiere connotaciones peculiares, dominadas en particular por un complejo equilibrio de intereses. Por supuesto, a diferencia del procedimiento ordinario en el que, sobre todo, el periculum in mora se centra principalmente en la esfera del recurrente, en el rito especial de contratación pública, el juez está obligado a realizar una ponderación más amplia. El artículo 120, apartado 10 del Código del Proceso Administrativo, establece expresamente que en la resolución cautelar el juez tendrá en cuenta también las exigencias imperativas relacionadas con el interés general en la ejecución del contrato, exponiéndolo claramente en la motivación. Eso significa, en otras palabras, que el juez, por ejemplo, al decidir si suspende o no una adjudicación, debe tener en cuenta simultáneamente el interés de la empresa recurrente en obtener la anulación del acto lesivo y potencialmente la adjudicación del contrato, y también el interés del poder adjudicador y de la empresa adjudicataria en una rápida formalización y ejecución del contrato, y también el interés general en la realización de la obra, el servicio o también del suministro. Y una otra característica muy importante de la tutela cautelar, creo, de manera muy parecida como pasa con la ley española, es que la notificación de un recurso que contenga una solicitud cautelar tiene también el efecto de impedir que el poder adjudicador celebre el contrato hasta que el juez se pronuncie sobre la solicitud de medidas cautelares. Se trata de un efecto suspensivo automático que la ley vincula a la interposición del recurso cuando con el recurso el recurrente solicita también medidas cautelares. Y es una forma de protección automática que opera ex lege. Y lo que acabamos de examinar son las normas fundamentales
de la tutela cautelares también en las controversias judiciales en materia de contratación pública en Italia. Y puede resultar útil concluir nuestro análisis con el examen de un caso práctico de manera muy sintética, que es especialmente significativo en lo que respecta al equilibrio de intereses para solicitar la tutela cautelar. Me refiero a la sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Sicilia, número 937 del 2020. Y en este caso, un operador económico que había quedado en primer lugar en la clasificación de una licitación pública fue excluido de la misma por no haber presentado la documentación requerida dentro de un plazo perentorio. El operador económico claramente impugnó la resolución de exclusión y solicitó su suspensión cautelar para evitar que la administración celebre el contrato con el segundo clasificado. Y en este caso, todavía el juez desestimó la medida cautelar solicitada porque no concurrían los requisitos necesarios, no existía el fumus boni iuris y, sobre todo, no existía el periculum in mora. Y, sobre todo, con respecto al requisito del periculum in mora, es interesante señalar esta sentencia porque establece que en la ponderación entre intereses contrapuestos, interés privado e interés público, parece prevaler el indicado por la Administración que, en su calidad de gestora del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua, se encuentra en la urgente necesidad de adjudicar la contratación de las obras, ya que éstas no pueden posponerse para el mantenimiento, la optimización y la puesta en seguridad de las instalaciones hidráulicas del municipio. El caso ilustra bien cómo en el ámbito específico y especial de la contratación pública, la tutela cautelar nunca es una valoración basada únicamente en el interés del privado recurrente, sino el resultado de un delicado equilibrio en el que el interés público y la celeridad del servicio pueden resultar determinantes, como hemos visto antes. El juez, en otras palabras, está llamado a realizar una verdadera ponderación de intereses contrapuestos, públicos y privados. Y voy rápidamente a las conclusiones. Pues el sistema italiano de medidas cautelares en el proceso de contratación pública se caracteriza por algunos elementos distintivos que, como hemos visto, merecen de ser destacados. Por ejemplo, el hecho que el juez dispone de instrumentos cautelares atípicos y flexibles, o también, en segundo lugar, el hecho que todas las medidas cautelares requieren los presupuestos del fumus y del periculum in mora, y en particular del hecho que el periculum in mora, en cuanto a las medidas cautelares en materia de contratación pública, requieren un equilibrio de intereses más complejo y más difícil de evaluar por parte del juez. Se trata, en conjunto, de un sistema que intenta conciliar dos valores fundamentales. Por un lado, la plena tutela jurisdiccional de los operadores económicos y, por otro lado, la certeza y la continuidad de la acción administrativa y la gestión de los contratos públicos. Y espero de estar en los tiempos y muchas gracias por vuestra atención. Sí, muy bien. Estimado profesor, ha cumplido los tiempos y, bueno, ha quedado muy claro. Por si me permite el director, pues decir que con la intervención de tanto del profesor Juan Antonio como ahora con el profesor Simone, pues sin quererlo uno ha abordado, digamos, el aspecto más procedimentalista digamos, del sistema de medidas cautelares en el ámbito del derecho comunitario, si bien cada uno con su especificidad, porque en Italia no existe el recurso especial, sino que es directamente el recurso ante los tribunales, pero sí es verdad que ha abordado ahora también Simone, pues digamos, desde el punto de vista material, digamos, los criterios que también son comunes en cuanto al periculum in mora, en cuanto al fondo libre, el interés público, y entonces se han abordado estas dos cuestiones y ha quedado bastante completo, al menos en el derecho europeo, pues la cuestión relativa a las medidas cautelares. Por si me permite una cuestión corta, también es la importancia que tiene la garantía para asegurar esas medidas cautelares,
que también, por lo menos en el ámbito del derecho español, se regula de una forma muy específica en el ámbito de la contratación pública y seguramente también existe también el propio derecho italiano. Y bueno, sin más, vamos a continuar hacia adelante. Muchísimas gracias, profesor Simone Francario. Y continuamos ya a la intervención y el turno del ponente por parte de Costa Rica. Se trata del doctor en Derecho Constitucional, de máster en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos. Es el señor don Alex Rojas Ortega, que es juez del Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial de Costa Rica. Como vamos un poco así de tiempo, por las inconvenientes que hemos tenido a la entrada del, del seminario, le cedo la palabra al señor Rojas. A continuación. Gracias. No sé si me escucha, señor Rojas. Ya puede empezar cuando usted desee. No le escucho, no le escuchamos. El micrófono. Tiene que activarlo. Ahora sí, Ahora. muchas gracias. Ya lo tiene. Ahora lo oímos. No se preocupen, muchas gracias. Muy buenas tardes en España, muy buenos días en Costa Rica. Quiero agradecer de manera muy sincera a la Red Iberoamericana de Contratación Pública por esta amable invitación y por la organización de este ciclo de seminarios de investigación que aborda con una perspectiva comparada un tema de enorme relevancia para nuestros sistemas jurídicos y es los mecanismos de tutela en la contratación pública. El tema que nos ocupa lo voy a tratar de hacer de una forma muy puntual. En la contratación pública, la efectividad del recurso depende muchas veces de su capacidad para llegar a tiempo. Y llegar a tiempo en este ámbito significa intervenir antes de que la adjudicación se consolide, antes de que el contrato se firme o antes de que su ejecución vuelva prácticamente irrelevante un pronunciamiento posterior. Por eso el problema de las medidas suspensivas y cautelares no es un asunto accesorio ni meramente procesal. En realidad, en esta materia es el punto donde se decide si el sistema de recursos sirve verdaderamente para controlar el poder adjudicador o se convierte en una garantía tardía, elegante, quizás, pero estéril. Desde esa perspectiva, sostengo que el modelo costarricense presenta una estructura muy interesante. Por un lado, establece una tutela suspensiva intensa en sede administrativa recursiva, especialmente en fase precontractual y adjudicatoria, pero por otro lado, cuando la contratación ya ha sido ejecutada o se encuentra en curso de ejecución, el sistema se desplaza hacia una lógica mucho más marcada de conservación del contrato y tutela predominantemente resarcitoria, lo cual de alguna manera incide también en la forma en que se valoran las medidas cautelares en sede jurisdiccional. Por eso voy a desarrollar 3 puntos. Primero, el de los efectos de los recursos sobre el procedimiento de contratación. Pues en Costa Rica la Ley General de Contratación Pública no se limita de alguna manera a habilitar la impugnación, sino que le atribuye efectos procesales de enorme intensidad. Y esto lo advertimos además a nivel de la propia norma, el artículo 96 de la ley establece que interpuesto oportunamente un recurso, se suspende automáticamente la etapa de recepción de las ofertas y el acto de apertura, el recurso a objeción. Eso significa que el legislador costarricense optó por una tutela claramente preventiva, de modo que si existen cuestionamientos serios contra el pliego, el procedimiento no debe seguir avanzando como si nada ocurriera. La solución que propone la legislación costarricense revela una determinada concepción del sistema recursivo. Para nosotros comprende que un vicio en el pliego no es un defecto menor, es un problema que puede contaminar toda la competencia, comprometer la igualdad entre los oferentes, afectar la transparencia del procedimiento. Por eso en esa fase temprana la ley privilegia con claridad la preservación de la legalidad y de la concurrencia. Algo similar ocurre con el recurso de apelación porque en el caso del recurso contra el acto de adjudicación o contra el acto que declara desierta o infructuosa una licitación mayor, el artículo 98 dispone que una vez interpuesto el recurso, opera la suspensión automática de todos los efectos del acto final que se está recurriendo. Y esta previsión es particularmente significativa porque no estamos ante una suspensión excepcional, ni tampoco supeditada a la demostración autónoma de un peligro en la demora, por ejemplo. Estamos ante una suspensión legalmente predeterminada. En otras palabras, el legislador resolvió
de manera previa que mientras la apelación esté pendiente, el acto final no debe desplegar plenamente sus efectos. Naturalmente, esta suspensión admite modulaciones. La propia ley contempla que en etapa de admisibilidad, la suspensión puede cesar respecto de extremos inadmitidos o mantenerse solo respecto de determinadas líneas o ítems cuando se trata de procedimientos fragmentados. Y en la etapa de fondo, la suspensión se levanta si el recurso se declara sin lugar, mientras que si se declara con lugar, sobreviene la nulidad del acto final correspondiente. Es decir, entonces estamos ante un sistema que no configura una suspensión a ciegas ni indiferenciada, pero sí diseña una tutela suspensiva fuerte, especialmente antes de que la contratación quede consolidada. Incluso en el caso del recurso de revocatoria, que ha sido previsto para la licitación menor y otros supuestos, se inserta dentro de esa misma arquitectura. La ley establece que le son aplicables en lo pertinente las mismas disposiciones. Esto nos permite afirmar que en sede administrativa la legislación costarricense adopta una opción bastante decidida: proteger la utilidad del recurso mediante efectos suspensivos relevantes, sobre todo en la fase precontractual y adjudicatoria. El segundo plano que quisiera mencionar es el de las cautelares en sede contencioso administrativa. Y ahí quiero hacer una precisión. En Costa Rica, la justicia cautelar no es estrecha, no es rudimentaria. El Código Procesal Contencioso reconoce un sistema cautelar amplio, flexible, sofisticado. Sus artículos, las normas procesales que lo regulan, le permiten a los jueces adoptar a instancia de parte, inclusive algunas veces de manera oficiosa, cautelares adecuadas y necesarias para proteger provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Y esto es fundamental porque demuestra que el juez contencioso cuenta con herramientas suficientes, robustas, para poder brindar una tutela cautelar efectiva, incluso frente a conductas administrativas complejas. En principio, por tanto, nada impediría pensar en cautelares intensas en materia de contratación pública, incluyendo medidas de suspensión, de conservación o incluso de carácter innovativo. Sin embargo, y aquí está el punto decisivo, esa amplitud cautelar no opera en el vacío. En contratación pública debe leerse sistemáticamente a la luz de la propia lógica del régimen sustantivo y recursivo, y en ese contexto adquiere especial importancia una previsión que está en la propia Ley General de Contratación Pública, de modo tal que cuando la contratación cuya adjudicación se impugna ya ha sido ejecutada o se encuentra en curso de ejecución, una sentencia favorable al accionante solo podría reconocer el pago de los daños y perjuicios que se han causado. Esta regla, a mi juicio, no elimina la tutela cautelar, ni prohíbe de forma expresa la suspensión de un contrato en ejecución, pero sí revela una opción normativa importante. Lo que nos dice el legislador en términos sistemáticos es que una vez iniciada o consumada la ejecución contractual, el ordenamiento costarricense muestra una marcada preferencia por conservar la contratación y desplazar la tutela del oferente perjudicado hacia el plano resarcitorio. Y esto tiene consecuencias sobre la valoración cautelar, porque si el propio sistema sugiere que en esa fase la respuesta normal frente a una adjudicación viciada no será la desarticulación del contrato en marcha, sino la eventual indemnización de quien demuestre haber sido lesionado, entonces la medida cautelar suspensiva respecto de contratos en ejecución debe ser objeto de un examen particularmente estricto. Ya no basta con advertir una controversia jurídicamente plausible, se requiere una valoración mucho más rigurosa del impacto de la medida sobre el interés público, sobre la continuidad del servicio, sobre la ejecución de las obras o suministros esenciales y sobre la posición jurídica de terceros. Y en este punto, la jurisprudencia costarricense ha ofrecido una línea de continuidad muy interesante, inclusive una norma que teníamos que ya se encuentra derogada, el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, expresamente indicaba que la impugnación judicial del acto final se realizaba sin efectos suspensivos. La legislación vigente ha eliminado por completo esa vieja fórmula en donde no había efectos suspensivos, y eso es un cambio relevante. Y ha abandonado totalmente la lógica de conservación del contrato ya ejecutado o ejecución, más bien la ha reconfigurado. Hoy la discusión ya no se presenta tanto en términos de una prohibición legal frontal, sino en términos de una ponderación cautelar reforzada y de una tutela final predominantemente indemnizatoria cuando la realidad contractual ya se ha consolidado. Esto nos conduce al tercer plano, los presupuestos para el otorgamiento de cautelares y el estándar jurisdiccional de revisión.
Y como es sabido, la tutela cautelar en el contencioso descansa en 3 elementos clásicos. Número 1, la apariencia de buen derecho, que ya no puede reconducirse a una mera disconformidad del recurrente con el resultado del concurso. Debe existir prima facie un cuestionamiento serio, verosímil, jurídicamente articulado y con una auténtica capacidad de comprometer la validez de la adjudicación o del proceder administrativo. Y en esta materia, el fumus boni iuris no puede convertirse en una anticipación completa del juicio de fondo, pero tampoco puede satisfacerse con una alegación genérica o meramente estratégica. Segundo, el peligro en la demora, que también se analiza con fineza en la jurisdicción contencioso administrativa. En la fase precontractual o adjudicatoria, el peligro puede consistir en que la firma o la consumación del contrato tiene o podría tornar en inútil la sentencia posterior. Pero cuando el contrato ya se encuentra en ejecución, el análisis cambia. En ese escenario, el periculum in mora deja de ser unilateral. No solo interesa el riesgo de frustración de la pretensión del actor, también interesa el riesgo de paralización de las obras, la interrupción de servicios públicos, la afectación a los usuarios, el encarecimiento del proyecto o la alteración de necesidades colectivas que ya están comprometidas. Podría decirse entonces que en contratación pública el peligro en la demora es muchas veces bilateral. Y precisamente por eso la ponderación de intereses se convierte en el verdadero centro de gravedad de la decisión cautelar. Cuando una medida cautelar puede comprometer la continuidad de una obra pública, la prestación de un servicio esencial o la ejecución de un contrato necesario para atender una necesidad pública, el juez debe preguntarse no solo si existe ilegalidad plausible, sino también si la suspensión provisional constituye una respuesta realmente adecuada, necesaria y proporcionada frente al conjunto de intereses en juego. Afirmar todo esto no significa postular un control jurisdiccional débil. Al contrario, en Costa Rica el estándar de revisión del juez contencioso en materia de contratación pública es pleno en juridicidad. En materia de contratación, todas las conductas se encuentran bajo control judicial, incluso los actos preparatorios con efecto propio, la adjudicación, la interpretación, los efectos, la extinción, absolutamente todo. Inclusive la norma procesal demuestra que el juez contencioso no se limita a anular actos, puede declarar la disconformidad de conductas, anularlas total o parcialmente, modificarlas, adaptarlas, reconocer o restablecer situaciones jurídicas, fijar límites al ejercicio de potestades, ordenar conductas específicas, condenar al pago de daños y perjuicios. Por ello, el control jurisdiccional en contratación pública no es un control puramente negativo o demolitorio, es también un control conformador, reparador y orientado a la tutela efectiva. E inclusive cuando aparecen elementos de discrecionalidad técnica, el control judicial no desaparece. Es cierto que el juez no está llamado a sustituir sin más la valoración especializada del poder adjudicador, pero sí puede y debe controlar los límites jurídicos, la motivación, la razonabilidad, la proporcionalidad, la coherencia con las reglas del concurso, la proscripción de arbitrariedad y eventualmente la desviación de poder. Es que ni siquiera ante conductas administrativas con elementos discrecionales se pierde autoridad, simplemente se condena el ejercicio de las potestades dentro de los márgenes jurídicos y solo cuando la administración pública incumple por su omisión o su ejercicio indebido se habilita al juez para que intervenga, no en lesión del principio de separación de funciones, sino en resguardo de quien, amparado por el derecho, bajo el principio de tutela judicial efectiva, ostenta una situación jurídica subjetiva que debe hacerse cumplir, incluso en caso de sustituir eventualmente a la administración pública. Permítanme, por favor, concluir con una reflexión final. El gran desafío en materia de medidas suspensivas y cautelares en contratación pública no consiste en elegir entre tutela efectiva e interés público como si fueran valores necesariamente antagónicos. El verdadero reto es diseñar respuestas diferenciadas según la etapa de la contratación y según la intensidad del riesgo jurídico e institucional en juego. En el caso costarricense, el sistema muestra una lógica bastante clara. Tutela suspensiva fuerte cuando todavía es posible evitar la consolidación del vicio dentro del procedimiento, y tutela más prudente, más ponderada y en muchos casos predominantemente resarcitoria cuando el contrato ya ha ingresado en la fase de ejecución. Esto no debilita necesariamente el control, lo vuelve más complejo, exige jueces y órganos recursivos capaces de comprender que en materia de contratación pública el tiempo no es un dato externo al conflicto, es parte del conflicto mismo, porque al final un recurso que llega tarde puede ser impecable desde el punto de vista técnico, pero inútil desde el punto de vista de la tutela.
Y una cautelar mal ponderada puede proteger un interés individual, pero puede comprometer severamente el interés público o colectivo. Por ello, la contratación pública sigue siendo uno de los espacios más sofisticados para medir la madurez de nuestros sistemas de justicia administrativa. Allí no solamente se discute quién ganó una licitación, se discute algo más profundo: cómo controlar jurídicamente el poder adjudicador sin paralizar irreflexivamente la satisfacción del interés general. Muchísimas gracias por el espacio y les agradezco por haberme invitado. Muchísimas gracias, doctor Rojas Ortega. Muy clara su exposición. Nos ha hecho un recorrido por todos los intereses implicados en la adopción de medidas cautelares. Pues bien, a continuación continuamos con el siguiente ponente, la participación por parte de Colombia. Y por Colombia nos acompaña hoy Carlos Francisco Saavedra Roa. Don Carlos es abogado especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial. Es magíster en Derecho Público y tiene un Global MBA. Actualmente también desempeña sus funciones como magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado de Colombia. Así, bueno, en su reseña, pues también previamente tiene una experiencia, me lo ha hecho saber, como árbitro, como componedor, asesor y consultor en distintas entidades, tanto públicas como privadas, en el ámbito del derecho administrativo, del derecho disciplinario, en el ámbito de la contratación pública, en la infraestructura y en el derecho constitucional. Muchísimas gracias, señor Saavedra, por acompañarnos hoy, y a continuación le cedo la palabra. Como usted sabe, pues disponemos de un tiempo de 15 minutos. Muchísimas gracias. Listo, bueno, muchísimas gracias. Quiero obviamente agradecer a la Red Iberoamericana de Contratación de Contratación Pública por la invitación. Y voy a ir directo al grano por el tema del tiempo. Quiero ser lo más práctico e ilustrativo posible, sobre todo para que pues sea mucho más fácil hacer la comparación que se pretende, obviamente, con este análisis que estamos haciendo de los diferentes países. Entonces, quiero empezar simplemente retomando un poco lo que se ha dicho para advertir que en Colombia nosotros no tenemos una tutela suspensiva o una medida cautelar en sede administrativa. En materia de contratación estatal específicamente no contamos con el standstill, el recurso standstill que ahorita nos estaban comentando. No hay, digamos, no hay un recurso específico porque todos los actos administrativos previos al acto de adjudicación del contrato, al ser pues actos de trámite, no hay una especie de control o recurso específico previo. Ahora les voy a contar un poquito con el tema de las medidas cautelares ya en sede judicial, cómo eso ha venido cambiando un poco. Y al mismo tiempo lo que también quiero hacer es dejar una salvedad o un pequeño paréntesis, y es que en Colombia contamos con una autoridad administrativa que es autónoma a la rama ejecutiva, que se llama la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría, a diferencia de otros países en donde el procurador se trata o tiene competencias penales, en Colombia es la función disciplinaria, es donde se hacen todas las investigaciones disciplinarias de los funcionarios públicos por la indebida aplicación, nuestra limitación de funciones, en fin. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en la ley, justamente en el procedimiento disciplinario, sí existe una competencia para la Procuraduría que cuando esté advirtiendo o cuando se advierta puntualmente circunstancias que puedan inferir que se puede vulnerar el ordenamiento jurídico, puede solicitar la suspensión del proceso de selección. Entonces, pero eso no es, quiero, digamos, advertir desde ya, un tema de un recurso que existe en vía administrativa de parte de los proponentes o de un tercero, sino que es esta entidad en sus funciones quienes puede hacerlo, ¿no? Lo que ocurre en la práctica es que pues veedurías ciudadanas o distintos actores que están interesados en obviamente en el proceso como tal, son quienes advierten a esta Procuraduría para que se pronuncie, intervenga en el proceso y, de considerarlo procedente, solicite la suspensión mientras se atienden las distintas observaciones que tenga. Entonces, dicho eso, quiero detenerme ahora sí en el tema de, como le decimos acá, las medidas cautelares en el procedimiento judicial, en particular en lo contencioso administrativo. Quiero iniciar diciendo que hasta el año 2011, en materia de lo contencioso administrativo, digamos que nuestra medida cautelar era, insisto, en el área de
el procedimiento administrativo es la conocida como la suspensión provisional. Suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos. Puntualmente esa era la única medida cautelar que teníamos y tenía la particularidad que para efectos de poder decretar esa medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo debía existir una infracción manifiesta, totalmente manifiesta del ordenamiento jurídico con la actuación administrativa. Desde la universidad a uno le enseñaban que uno prácticamente lo que tenía que hacer era ver cuál era el acto administrativo de que se estaba demandando y la norma, ponerla prácticamente lado a lado para poder establecer con solo mirar, ¿no?, el texto literal de la norma que efectivamente aquí existía una posible infracción y por lo tanto eso era lo que tenía que hacer el juez para efectos de suspender los efectos del acto mientras tramitaba el proceso judicial. Ahora, eso generó un problema y era pues que era altamente restrictivo, o sea, evidentemente tenía que ser manifiestamente flagrante y eso en cierta forma terminaba desnaturalizando la medida en el sentido en que prácticamente si se decretaba la medida cautelar, pues desde ese momento, que es el inicio del proceso, pues se sabía que se iban a negar las pretensiones o pues que se iba a ganar el pleito. Prácticamente lo que estaba ocurriendo era una decisión de fondo, porque era tan evidente que eso ocurría. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, y esa suspensión provisional solamente se podía solicitar, digamos, desde el inicio del proceso. ¿Por qué digo que en el 2011 cambió todo? Porque a partir de ahí surge o se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo colombiano. La primera cosa importante que tiene el código es que ahora ya no es solamente la suspensión provisional, sino que de los actos administrativos, sino que dice que se podrán decretar cualquier cautela, las que se consideren necesarias para proteger provisionalmente el proceso y la efectividad de la sentencia. Entonces, a partir de ahí se abre, ¿no?, un abanico de opciones para que el juez pueda decretar las distintas medidas que puedan servir obviamente para proteger el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. ¿Cuándo procede? Entonces, con respecto a su noción, procede en procesos declarativos antes o durante el proceso. O sea, yo puedo solicitar la cautela desde que presento la demanda o mientras está dando el proceso, en cualquier momento a petición de parte, yo puedo solicitar la cautela. Solamente pueden ser de oficio, se pueden decretar de oficio estas medidas cautelares cuando estamos hablando de acciones populares, esto es procesos que se refieren a derechos o intereses colectivos, no propiamente procesos de contratación estatal. ¿Qué tipos de medidas cautelares hay? Entonces están las conservativas, que implican mantener o restablecer una situación previa. Están las preventivas, que implican ordenar decisiones u obras, con la salvedad que cuando se le ordena a una autoridad administrativa que tome una decisión, pues si esa decisión evidentemente implica una facultad discrecional, no es que el juez supla, ¿no?, la autoridad y decrete lo que ha debido o se pronuncie sobre la decisión específica, sino que tiene que ordenarle a la autoridad para efectos de que tome la decisión. ¿Listo? Otros tipos de medidas son obligaciones de hacer o no hacer, que sería la anticipativa, y quizá la que más nos importa para el caso en cuestión son las medidas suspensivas. ¿Por qué? Porque dentro de la medida suspensiva que se incluyó en este Código de Procedimiento, lo que dice concretamente la ley es que a partir de esa medida se puede suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. Entonces ya la norma dice que se puede suspender un procedimiento, una actuación, inclusive si este es de carácter contractual. Sin embargo, no es totalmente amplia. Frente a esto, lo que dice la norma es que solo se puede acudir a esta suspensión cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que da lugar a su adopción. Entonces, aquí tiene que haber un juicio, obviamente, de ponderación. Acá se tiene que revisar, obviamente, hacer esa ponderación de la que ustedes han venido hablando, en donde hay, digamos, una ponderación entre el interés general y el interés particular, pero al mismo tiempo se tiene que hacer una revisión puntual de si no existe otra posibilidad distinta a la de suspender el procedimiento de la actuación administrativa, así sea un tema
contractual. Y en todo caso, también dice la ley que cuando ello fuere posible, el juez o el magistrado ponente debe indicar las condiciones o señalar las pautas que debe observar la parte demandada, en este caso pues la administración, para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. ¿Listo? Entonces, dentro de las suspensivas, podemos decir que está la de la suspensión de actuaciones administrativas e inclusive las de carácter contractual. Ahora, importante también con respecto a las medidas cautelares, según cómo lo organiza la ley. La ley separa la suspensión provisional, que sigue existiendo, que tiene unas condiciones o unas características propias, que es que procede por la violación a las normas invocadas en la demanda y se debe hacer un análisis del acto administrativo y una confrontación con las normas, pero ya no se habla de una manifiesta infracción como era antes. Ahora hay más flexibilización al punto de que para suspender provisionalmente un acto administrativo también se puede hacer una especie de valoración o análisis de las normas frente a las cuales se está presentando la demanda, pero no tiene que ser manifiestamente ilegal, lo cual obviamente le da una flexibilidad mayor al juez para efectos de suspender los actos administrativos. Ahora, eso es con respecto a la suspensión provisional, porque respecto a las demás, ¿no? Las demás cautelas, incluidas la suspensión de procedimientos, aplican muchas de las condiciones que ustedes ahorita hablaban, como por ejemplo, la demanda debe estar razonablemente fundada en derecho, debe demostrarse, así sea de forma sumaria, la titularidad del derecho, debe presentarse documentos, pruebas, informes, justificaciones que permitan una ponderación para efecto de considerar que efectivamente que resultaría más gravoso negar la medida, que ahorita también ustedes se referían a ello, y finalmente que no otorgarla generaría un perjuicio irremediable o convertiría en nugatorios los efectos de la sentencia. Entonces, esos son los requisitos que tienen las otras medidas cautelares, a diferencia de la suspensión provisional, que no requiere hacer este análisis. Para ir terminando con respecto a las distintas características que tienen las medidas cautelares en Colombia, es que para efectos no de la suspensión provisional, sino las demás medidas cautelares, se fija una caución, ¿no? Se debe fijar una caución para efecto, una vez se decreta la medida, se fija una caución que lo que pretende es obviamente garantizar los perjuicios que puede ocasionar el decreto de la medida. Y de hecho, hasta que esa caución no sea cubierta frente a quien, o sea, no sea pagada frente a quien le favorece la medida cautelar, no se puede ejecutar. Entonces es un requisito para poder ejecutar la medida cautelar es que uno haya pagado esa caución, que es la forma como en última se termina garantizando si se ocurre algún perjuicio, pues de ahí se indemnice. Hay dos tipos de procedimientos, muy rápido, digamos el ordinario, que es el que siempre, pues el ordinario común, es simplemente que una vez se solicita la medida cautelar se corre un traslado de 5 días para que la administración, en este caso, se defienda y presente sus argumentos, o el de urgencia. El procedimiento de urgencia simplemente, digamos, es igual, es frente a las mismas medidas cautelares, no es que sea para unas y no frente a otras, sino que el de urgencia lo que pretende es que, como es tan urgente pronunciarse sobre la medida cautelar, pues se obvia esos 5 días de defensa, o sea, no hay un traslado, simplemente el juez evidentemente analiza qué es lo que se le está solicitando y si considera que de verdad es un tema que es urgente, simplemente se pronuncia, decreta la medida, obviamente frente a eso hay recursos. El decreto, todas las veces que se decreta una medida cautelar, existe un recurso, ¿no? El recurso, lo importante aquí es que el recurso es en efecto devolutivo. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que si se decreta la suspensión de un procedimiento administrativo, de un acto administrativo o cualquier medida que se tome, la parte frente a quien se le impone la cautela puede presentar un recurso, pero al ser en devolutivo, se sigue haciendo efectiva la medida hasta tanto el juez, digamos, en un recurso de reposición la revoque o en el de apelación en segunda instancia revoque la decisión. ¿Listo? Ahora, quiero entonces muy rápidamente detenerme en temas puntuales en donde, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares se han venido aplicando en Colombia en temas relacionados con contratación estatal.
Por ejemplo, en Colombia, seguramente ustedes lo conocen, pero existe un programa de asociaciones público-privadas, conocido como 4G, que son, digamos, las grandes concesiones viales en Colombia. Existe pues, distintos contratos de infraestructura en materia de transporte, y un caso particular en donde esto ocurrió es en una demanda arbitral. Obviamente las mismas medidas cautelares, las mismas que están en el Código de Procedimiento Administrativo, son aplicables en materia arbitral cuando entidades públicas son quienes están siendo demandadas, porque ahí aplica, digamos, el Código General del Proceso en lo que no está en nuestra ley arbitral. ¿Y qué es lo que ocurrió? Digamos, se presenta una demanda en donde el concesionario demanda a la entidad estatal para efectos de que se declare el desequilibrio económico del contrato, se reconozca unos valores y al mismo tiempo, digamos, subsidiariamente la terminación anticipada. Mientras estaban dando el proceso, ¿cierto? Arbitral, después de haberse presentado la demanda, la entidad pública le inició un procedimiento de incumplimiento al concesionario, procedimiento administrativo de incumplimiento y caducidad del contrato. Entonces, ¿qué hizo el contratista dentro del procedimiento arbitral? Le solicitó al panel arbitral que suspendiera el procedimiento sancionatorio que le inició la entidad pública, en la medida en que de tomarse una decisión en ese procedimiento administrativo podría terminar afectando las decisiones del tema arbitral. Entre otras cosas, porque una de las cosas que se planteaba en ese procedimiento administrativo era declarar la caducidad, y en Colombia la caducidad del contrato implica la terminación anticipada del contrato y hacer efectiva la cláusula penal, que era un tema que se estaba discutiendo también en el proceso judicial. Entonces, el panel arbitral, después de analizar los distintos elementos o características o condiciones para efecto de declarar la suspensión de los procedimientos administrativos, insisto, que es que la demanda esté fundada en derecho, que se demuestre sumariamente la titularidad del derecho, que se resultaría más gravoso negar la medida, o que si de no tomarse se harían nugatorios los efectos de la sentencia, suspendió el procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces, es un caso específico en donde se termina suspendiendo actuaciones contractuales por medio de los jueces de los contenciosos administrativos, haciendo efectiva una medida cautelar. Ahora, con respecto a los procedimientos de selección, digamos que esto genera una discusión jurídica que es bastante interesante y está asociada con lo que les decía al comienzo, y tiene que ver con el hecho de si los actos administrativos que se expiden en desarrollo de un proceso de selección son de trámite o no. Porque si son de trámite, acá siempre se ha entendido que no son controlables judicialmente. Sin embargo, eso ha venido cambiando, y últimamente el Consejo de Estado, particularmente la sección tercera del Consejo de Estado, ha venido produciendo sentencias en donde ha dicho que los actos precontractuales autónomamente podrían demandarse. Esa es una decisión, debo decirlo, polémica, porque lo que ha generado, por ejemplo, es que un poco la lógica jurídica es: el pliego de condiciones es un acto administrativo, por lo tanto, al ser un acto administrativo, es controlable. En ese sentido, alguien puede autónomamente demandar de forma individual solo el pliego de condiciones, y a partir de ahí solicitar como medida cautelar la suspensión del proceso administrativo. Eso obviamente es algo nuevo que apenas se está planteando. Tiene obviamente opositores quienes han dicho que pues esa no sería la forma, puntualmente porque estamos hablando de actos de trámite y por lo tanto pues no sería procedente. Finalmente, quería simplemente contarles un punto que espero no detenerme mucho, que está muy asociado con todo este tema de las suspensiones y las medidas cautelares, y es una discusión jurídica muy interesante con respecto a la contratación estatal. Y esta está asociada con un tema que es si las entidades públicas, ¿cierto?, pierden la competencia de adelantar procedimientos contractuales sancionatorios después de haberse presentado una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Me explico, obviamente estamos hablando en el caso en donde se trate de un contrato que está en ejecución, se presenta una demanda por incumplimiento de alguna de las partes. Si eso, o por ejemplo, el contratista demanda a la entidad por incumplimiento del contrato, si eso hace, ¿no?, que automáticamente la entidad pública pierda la competencia para iniciarle un procedimiento sancionatorio al contratista. Debo decir que el Consejo de Estado en este momento tiene una posición según la cual eso es así, pero solamente a partir del momento en que se admite la demanda, porque a partir de ese momento se ha notificado, se ha trabado la litis, pero porque esto está relacionado con el tema de las medidas cautelares. Porque a mi juicio ahí lo que está ocurriendo es que sin que la ley lo disponga expresamente, se está creando una nueva medida cautelar a partir de la cual, con la presentación de demandas de incumplimiento, yo estoy restringiendo a la entidad para presentar para iniciar procedimientos sancionatorios, con lo cual obviamente estoy suspendiendo sus funciones con respecto a las sanciones contractuales, y solamente será a partir del momento en que el juez se pronuncie con respecto a un incumplimiento que efectivamente podrá recuperarse esas, digamos, competencias, con la particularidad también que, como muy seguramente ocurre en algunos de sus países, pues acá tenemos un problema grave de congestión judicial, en donde generalmente todas estas cautelas y todas estas decisiones se terminan tomando mucho tiempo después de que inclusive los contratos ya han finalizado. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, el señor Saavedra. Muchísimas gracias por su participación, por su exposición en cuanto a los efectos que tienen directamente las medidas cautelares. Con relación a ello, me ha surgido también la idea que, bueno, por cuestiones de tiempo antes no ha salido, y que tiene que ver con esas medidas cautelares que pueden ser solicitadas, al menos aquí en España se pueden solicitar incluso antes de la interposición del recurso. Entonces, bueno, es una cuestión que aquí sí se trata, precisamente porque el recurso especial se resuelve muy pronto, se resuelve en días, y también tiene que ver con la cuestión que usted ha dicho del recurso devolutivo, ¿no? Aquí con la resolución dentro del ámbito del recurso especial. Como sabe, aquí tenemos un doble régimen. El recurso especial es potestativo, pudiéndose acudir, si alguien no quiere, directamente a la vía contenciosa. Pero si acude a la vía del recurso especial, aquí en España, sin embargo, no es devolutivo, es decir, no cabe recurso. ¿Mm? No cabe recurso contra la medida cautelar. Con lo cual, bueno, me parecía bien indicarlo porque, bueno, es un punto de distinción el que tienen ustedes y el nuestro. Muchísimas gracias por la ponencia, ha sido muy clara, otro punto de vista distinto, y ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Bueno, pues a continuación pasamos ya a la última de las ponencias, que creo que está, que asiste, que está el ponente, sí, me ha confirmado antes, que es la señora Gabriela Stortoni. ¿eh? Y bueno, pues doña Gabriela viene representando hoy en el ámbito de las medidas cautelares suspensivas, en el ámbito de esta cuarta sesión del seminario, pues a Argentina. Doña Gabriela es, bueno, es abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene dos másteres, uno en Administración, Derecho y Economía de Servicios Públicos por la Universidad Carlos III en Madrid, así como también en la Palis Nanterre y El Salvador en Argentina, y máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Actualmente también es directora del máster en Abogacía del Estado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, TREF, y también directora del Instituto de Derecho Público, también en la misma universidad. Es doctoranda en Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de La Coruña, así como también, bueno, es profesora universitaria de grado y posgrado en diversas instituciones, así como autora de numerosas publicaciones especializadas en la materia. Ella nos va a tratar esta materia de las medidas cautelares en Argentina, así que a continuación le cedo la palabra. Como usted sabe, tiene unos 15 minutos para su intervención. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, se oye bien. Genial, genial. Excelente. Pongo el temporizador, perdón. No,
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy honrada de estar en esta presentación junto con tan destacados juristas. Quiero agradecer, como todos, brevemente, pero quiero agradecer a Redicop, a las autoridades y en particular quiero agradecer a Jorge Moratorio, que él dirige el Observatorio de Contratación Pública, y a Miriam Ibanega, que me han sumado estos últimos años a formar parte del observatorio, y bueno, y allí tratar de comentarles algunas cuestiones. Para ser muy breve, yo voy a hacer una primera apreciación, que es, en la República Argentina tenemos una problemática en materia de contrataciones, porque tenemos diversas normas que establecen regímenes con regulaciones específicas para cada tipo de contrato. Hoy tenemos una preocupación muy importante de poder lograr un régimen jurídico unificado, porque tenemos una ley de concesiones, un régimen de PPP con aplicación de normativas de derecho privado, un régimen de concesiones de un contrato de obras públicas de 1946, imagínense lo viejo que es esto, un régimen de adquisiciones que sí se viene actualizando, que tiene que ver con lo que sería lo que se llamaban las viejas provisiones, en fin, mucha normativa y un solo régimen básico para todas las contrataciones, que es del año 2001, que está regulado por un decreto que es el 1023 y que ha quedado bastante desfasado en el tiempo, más allá de que tiene algunas cuestiones interesantes que no vienen al caso, pero yo les quiero mostrar, tenemos esta problemática, no tenemos un régimen unificado. ¿Qué pasa con las medidas suspensivas y cautelares que se pueden dar en una contratación administrativa o en una etapa previa a la contratación administrativa? Bueno, también debo decirles que tenemos diversos regímenes. Para empezar, voy a hacer dos palabritas respecto a la suspensión en sede administrativa. Nosotros tenemos previsto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, que ha sido recientemente modificada por la denominada Ley Bases 27.742, establece la posibilidad de que la propia administración pública suspenda los actos administrativos. Tenemos una problemática genérica que lo tenemos en todo el sistema, que tiene como fundamento el derecho continental europeo y que tiene que ver con el principio la presunción, de legitimidad de los actos administrativos y por lo tanto la fuerza ejecutoria. Esto va de suyo que en principio todos los actos deben ser cumplidos y no se suspenden. Ahora bien, antes decía la norma, si se invocara una nulidad absoluta, se podría suspender. Ahora dice la norma que si se invoca una nulidad ostensible y absoluta, esto es patente, visible, la administración pública puede suspender el acto, también en el caso de que la ejecución de ese acto ocasione mayores perjuicios que la propia suspensión, por ejemplo. Esto creo que es uno de los aspectos que resulta, si bien restringido, porque no es amplio, por lo menos es una herramienta que puede jugar con otra cuestión, que tiene que ver con el principio de buena administración que también nos ha enseñado Jaime y que ahora nosotros en la República Argentina lo tenemos incorporado en el artículo 1 bis de la Ley de Procedimientos Administrativos como un principio basilar, ¿sí? Importantísimo, les voy a decir sin contenido todavía, sin contenido completo. Nosotros abrevamos de lo que venimos viendo de los distintos sistemas europeos y también en algunas provincias de la República Argentina se ha empezado a aplicar. Y ahora lo tenemos en Nación. Entonces me pregunto, ¿este sistema de suspensión administrativa no se convertiría en un deber por la existencia y la vigencia efectiva normativa del principio de buena administración? En fin, esto queda como, es muy nuevo, lo que le estoy hablando ocurrió el año pasado, así que tenemos es muy nuevo y todavía no podemos decir que esto sea así, pero por lo menos creo que nos interpela. Vayamos a medidas cautelares. Y yo les decía, así como en contrataciones públicas tenemos variopinto, digamos, el regímenes, en medidas cautelares también debo decirles que tenemos al menos 3 regímenes que se pueden llegar a conjugar y tenemos que tener muy en claro qué régimen vamos a elegir cuando vamos a iniciar una acción judicial. O si somos parte de la administración pública, cuando tenemos que recibir una acción que esté pidiendo la suspensión de algún acto.
En este sentido tenemos un régimen básico que es el del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Este régimen básico establece que se dictan las medidas inaudita parte, esto es, no le doy traslado a la otra parte para que opine. Es provisional, como todas las medidas cautelares, claramente, si son instrumentales, provisionales, eso va a estar igual. Sujeta a modificación en cualquier momento. Puede ser previa a la demanda o en el momento de presentación de la demanda. Hay un plazo muy breve, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que a los 10 días de obtenida la medida cautelar hay que presentar la demanda. O 20 días en el caso de que hubiéramos iniciado el proceso con una medida, con una solución amigable de la controversia, que se llama mediación en términos judiciales en la Argentina. ¿Qué se mide en este tipo, en el Código Procesal Civil y Comercial? Lo que dijo hace un ratito el profesor colombiano y algún otro profesor también lo mencionó, que es la verosimilitud del derecho que voy a esgrimir, el fomus bonus iuris, y el peligro en la demora. Estas dos cuestiones son esenciales y se van a tener que mostrar. ¿Qué se le va a sumar? Dos cuestiones más, que son muy importantes. La verificación del interés público comprometido para que la medida sea otorgada. Y en segundo lugar, la contracautela, que la juratoria es siempre la de la última ratio. Otro régimen que tenemos, que aquí está en verde, perdón, no lo tengo un pequeño documentito para pasarles luego que está en verde porque es complejo, que es las medidas cautelares en procesos de amparo. En el amparo, que es muy viejo en la Argentina, se establece la posibilidad de pedir una medida cautelar. Pero ¿qué ocurre? Si yo ingreso por un procedimiento de amparo, esa medida cautelar, si bien va a cumplir con alguno de los aspectos requeridos por un régimen que les voy a contar ahora de medidas cautelares, que se dicta en el año 2013 y que cambia bastante el sistema, si yo entro por la acción de amparo hoy día, voy a tener la siguiente dificultad. Los plazos van a ser más breves y, en segundo lugar, la apelación de la medida en sede judicial es a ambos efectos. ¿Esto qué significa? Que una vez que apelaron esa medida, la medida cautelar se cae, como decimos vulgarmente, pierde sus efectos, ¿sí? Hasta tanto sea ratificada por el superior, por el órgano superior judicial, esto es la Cámara. En fin, vayamos entonces al régimen que nos convoca y que tiene mayor, digamos, aplicación, no absoluta, debo decirle, porque estos regímenes se conjugan, sobre todo el régimen del Código Procesal, con el de la Ley 26854, que se denomina medidas cautelares, en la que el Estado es parte o interviene. ¿Qué reglas nos va a traer esta Ley 26854, que es bastante estricta en lo que son los requisitos para acceder a una cautelar en sede judicial? En primer lugar, ya no es más inaudita parte. Si yo voy a demandar a una autoridad administrativa, voy a requerir necesariamente del informe previo y el juez le va a dar traslado 5 días para que la autoridad administrativa se expida sobre esa suspensión u otro tipo de medida, que ahora vamos a ver rápidamente, que se puede pedir en el proceso. Segundo tema, se introdujo una limitación en las medidas cautelares. Y esto tenía que ver con una razón histórica en la Argentina. Hubo realmente durante mucho tiempo un uso irrestricto de las medidas cautelares que hacían que paralizaran, ¿sí?, procedimientos licitatorios, contrataciones, diversas cuestiones, incluso piensen en términos generales, acá vemos en contratos, pero piensen en decisiones administrativas, normativas, ¿sí?, desde la administración pública, y quedaban paralizadas sine die. Bueno, esta norma establece un límite. Podemos discutir si en todos los casos debería aplicarse, ¿sí? Y ese límite hoy es de 6 meses y por lo tanto exige mucha consecución y mucho seguimiento procesal, porque en cuanto se vence, se cae la medida cautelar. Y por lo tanto yo tengo que demostrar que no solamente están vigentes las cuestiones que dieron lugar al otorgamiento de la medida, sino que también, como la medida cautelar es asegurativa en general de un proceso de fondo, que también estoy buscando la solución en el proceso de fondo. ¿Por qué? Porque a veces lo que se utiliza es la medida cautelar como una solución a la problemática y se olvidan del proceso de fondo. Esto también lo debemos decir y ocurre en la República Argentina. Otra de las cuestiones que aparece en la ley que me parece que es interesante, aun cuando es muy regulatoria de los distintos procedimientos y tipos cautelares que ahora les voy a comentar, es que aparece
el principio pro homine o pro persona muy identificado. Y entonces, lo que va a haber son excepciones al informe previo, a la contracautela, por ejemplo, y facilitaciones durante los procedimientos cuando estemos ante colectivos o ante sujetos particulares. Por ejemplo, sujetos vulnerables, por ejemplo, aquellos supuestos en los cuales esté en juego la vida, la salud, el derecho alimentario o los derechos ambientales. Y esto creo que es realmente es un hallazgo de la ley, y para mí me parece que es uno de los puntos más interesantes. Tipologías cautelares. La ley va a traer 3 tipologías importantes, vamos a ver alguna otra más, pero 3 específicas que son las más usadas. La suspensión del acto estatal, dice el acto administrativo, que puede ser durante el proceso licitatorio o posterior. Es realmente la regulación, como les decía, muy específica, está en el artículo 13 de la ley. A mí lo que me interesa comentarles es que, además de la verosimilitud de ese derecho que tengo para pedir la suspensión, debo probar otra cosa más, que es la verosimilitud de la ilegitimidad del acto estatal. O sea, no solamente debo decir mi derecho, sino que debo demostrar cuáles son todos esos vicios que atacan al acto y que por lo tanto es ilegítimo. Además, otro de los aspectos que va a aparecer en todos los tipos es que la medida nunca puede generar daños irreversibles o efectos jurídicos irreversibles, para decirlo en términos más generales. El segundo de los casos es la medida positiva. Esto es un hacer, una obligación que se le va a exigir a la administración pública en tanto y en cuanto tenga una obligación para cumplir, y la norma dice que debemos demostrar la inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico. Fíjense qué tipología y qué precisión establece la ley de medidas cautelares. Y además debo probar que hay una fuerte posibilidad de que exista una obligación en la prestación o esa actuación por parte de la administración pública. Hay otra medida última, la provisión de innovar, que en este caso lo que hace el artículo 15, nosotros ¿qué debemos acreditar? ¿Cuáles son los perjuicios graves que acarrearía la aplicación de esa normativa o el mantenimiento de ese status quo que yo solicito y que no se modifique a futuro? La verosimilitud del derecho y la verosimilitud de la ilegitimidad de la conducta material que podría estar emanando de la administración pública y que me cambie el sistema. En este sentido, a mí me interesa comentarles, hay 2 sistemas más que, si tengo tiempo les comento, que es la cautelar autónoma y la tutela autosatisfactiva, que no es identificada con medida cautelar, pero que también se aplica mucho en materia de tutela de derechos fundamentales. Pero que tiene que ver con un caso particular, ¿sí? Y fue el siguiente. Cuando estamos hablando de medidas cautelares de no innovar, hay un caso muy particular que está vinculado al transporte automotor. Nosotros en la República Argentina el transporte automotor está subsidiado y existe un fondo de subsidios. Ese fondo de subsidios se distribuye entre todos los actores del sistema. Hace más o menos unos 6 años, una empresa, no voy a decir el nombre, inicia una acción judicial pidiendo una medida cautelar de no innovar para que no se aplique una modificación del régimen de distribución de los subsidios. Esto luego se dio que, fíjense, y se dicta la medida cautelar antes de que exista la norma. Fue para nosotros una novedad en este caso. El caso se denomina la Veloz del Norte, debo decirlo, no hay problema. El segundo caso, vinculado a esto, se dicta la norma luego, que se temía y que esa medida cautelar anterior paralizó, y entonces aparece un caso que se llama Pilar Bus. Este caso, Pilar Bus obtiene en primera instancia y segunda instancia una medida cautelar que suspende la aplicación del régimen y le ordena a la administración pública no innovar y le ordena aplicar un régimen de distribución anterior. Es muy complejo porque tiene que ver con cuestiones técnicas, de cómo se distribuye, de cómo se calculan los costos, y a mí esto me lleva a diversas reflexiones. Una y primera y principal es lo importante de cuando estamos haciendo una acción judicial, de tener en claro cuál es la causa petendi que tengo, y por el otro lado, cómo debo demostrar y preconstituir la prueba técnicamente. Ahora bien, este caso llegó a la Corte Suprema recientemente, ¿sí? Este año fue dictada la sentencia y la Corte Suprema revocó las cautelares de la segunda instancia, de la primera instancia se habían dictado en este caso.
¿Y qué estableció? Algo que no es menor y que en materia de ecuación económico-financiera, que la Corte tiene suficiente doctrina para readecuarla, una vez que se ha roto esa ecuación económica, lo que le va a decir, en este caso, la Corte, que me parece que es muy importante, es que no es posible que esa garantía de la ecuación económica financiera quede en cabeza del Poder Judicial y que será un mecanismo específico que deberá ser aplicado por la administración pública. Y estamos hablando en este caso de hasta qué punto el Poder Judicial se ha restringido y por lo tanto ha dicho, no, esto es una discusión que excede el ámbito judicial. No vengan a sede judicial a pedir medidas cautelares que en los casos en los cuales no puede la justicia aplicar. Otros casos interesantes que se han dado en materia de medidas cautelares y que, digamos, solamente para comentarles, es el otro lado de los contratos y que tiene que ver con aquellas faltas que advertimos durante la preparación de los contratos o durante la ejecución contractual y que tiene que ver con falta de convocatoria de audiencias públicas, falta de impacto ambiental o de los procedimientos ambientales correspondientes que hacen a la garantía de esta protección de los bienes fundamentales. No solamente los derechos fundamentales, sino de los bienes fundamentales. Aquí tenemos un caso que es el de las Represas del Sur, que es un originario y que fue resuelto en el año 2016, donde se paralizó la obra porque no se había terminado ni los procesos de impacto ambiental, ni la audiencia pública. Y a mí en esto me genera la siguiente discusión interna. Por un lado, me pongo a pensar que es cierto, los procedimientos deben cumplirse. Ahora bien, ¿cómo diseñamos los contratos, los procedimientos licitatorios, los pliegos y los contratos, donde es muy común que aparezca que los trámites ambientales son la primera etapa del contrato? Y esto en la Argentina se aplica. Y esos trámites, por ejemplo, quedan en cabeza del comitente, el concesionario, depende cuál sea el contrato. Entonces, creo que esta cuestión nos interpela a tener algo previo, que es, en este caso, un pliego con reglas claras y un contrato posible de ejecución, porque si no tenemos estas dificultades. Otra medida cautelar interesante para comentarles es una prohibición de innovar, que en este caso se dictó de no aplicación de tributos locales en un contrato administrativo que era de explotación del petróleo en la ciudad de Neuquén. El caso es Chevron contra Neuquén del año 2007. Tenemos otros casos más que les podría comentar, pero en razones del tiempo, que entiendo yo que ya debo estar terminando, les quería terminar diciendo que a mí me parece que en relación a esta nueva normativa, porque hace 10, 12 años, pero todavía es nueva, normativa nos interpela, por un lado, esta incorporación que hace de la tutela de los bienes fundamentales y de la tutela de los derechos fundamentales. Creo que este es un aporte que es importante y que nosotros deberíamos trabajar mucho más en la protección de esas cuestiones. En segundo lugar, tener en cuenta que es muy probable que en sede judicial en la Argentina las situaciones de vulnerabilidad, de afectación de trámites vinculados a bienes ambientales o protección de bienes ambientales o falta de procedimientos administrativos en los cuales se afectan derechos fundamentales de terceros, seguramente van a suspender los contratos, por lo cual obliga a repensar y a tener una diligencia debida. En tercer lugar, me parece que es importante preconstituir prueba. Cuando hablamos de una distorsión de la ecuación económica financiera, no puede ser una mera expresión, digamos, jurídica, tiene que estar probado y en este sentido tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria. Por último, tenemos que medir los riesgos de esas medidas cautelares que pueden impactar en el contrato y tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de tener un régimen jurídico uniforme. Y esto en la Argentina es una deuda. O sea, tener no solamente estos regímenes cautelares, sino un régimen de contrataciones que hoy tiene una gran duda. Por ejemplo, no tenemos claro cuáles son los principios que se aplican a las contrataciones, porque la ley Bases ha eliminado la remisión
de la ley, de los contratos administrativos, a los principios que establece la ley de procedimientos administrativos, que será de la juridicidad, que será de la razonabilidad, obviamente los entendemos aplicables. Ahora bien, la regulación siempre nos genera mayor garantía jurídica. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doña Gabriela. Pues nada, creo que ha quedado muy claro que, bueno, que a pesar de la dispersión normativa, dado con los puntos clave que lo tienen muy bien determinado, están esos puntos flacos que son necesarios reforzar en la legislación argentina y que en parte, bueno, son comunes a esos problemas en el sistema de recursos, por lo menos en el español también lo es, ¿no? Supongo que también en los demás países que hemos estado hoy reunidos, pues también. Bueno, pues muchísimas gracias. He tenido el placer de moderar esta sesión con todos vosotros. Espero haber estado, bueno, midiendo bien los tiempos, Enrique. Así que, bueno, pues por mi parte nada más y cedo la palabra al director. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas, a los asistentes, a los ponentes en particular y a nuestro moderador, todos especialistas, como ha quedado de manifiesto. Como ya lo saben, esto es haber participado, no da el derecho, constituye una obligación de participar luego en la obra colectiva, que será la primera en su tipo, una especie de guía de referencia académico, técnico, profesional en materia de jurisdicción o cuasi jurisdicción, ¿no? En materia de contratación pública. Dejar a todos invitados para la siguiente sesión, el 15 de abril, donde trataremos sobre remedios y resultados del sistema, anulación, retroacción e ineficacia contractual. Muchísimas gracias a todos. Ya nos encontramos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.